Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 24 de octubre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede, porque el Señor, que todo lo puede, nos llama hoy a la existencia. El Señor, que en su amor infinito nos abraza, nos da la fortaleza para levantarnos y hacer una jornada llena también en su victoria, porque el que está con Cristo ya ha vencido. En Cristo somos vencedores y la vida se hace sabia y nueva cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Démosle gracias al Señor por este nuevo día y abramos nuestro corazón a la experiencia misma de la misericordia de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quien el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, hermanos, de este día está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y allí San Pablo, de una manera muy magistral, de un hombre que está tomado por la experiencia misma de la salvación, habla a la comunidad de Roma diciéndoles que realmente la tragedia del pecado fue obra también del maligno, el maligno que tienta al ser humano, y al tentar al ser humano, el ser humano en su libertad y su voluntad accede a separarse de la amistad con Dios. Por eso San Pablo en la primera lectura nos va a hablar de lo que significa cómo entra el pecado en este mundo y cómo también Cristo, al entrar en este mundo, nos salva y vence todo mal que haya en nosotros cuando lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Dirá pues Pablo en la primera lectura: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así todos pecaron, así de igual manera la misericordia de Dios no abandonó al ser humano, sino que Dios, enviando a su Hijo, quiso darnos la salvación y la vida nueva. ¿Quién no ha experimentado en su corazón el sentirse dividido por el bien que sabe que debe hacer y el mal que debe evitar? El corazón se divide porque hay una misma consecuencia que ha quedado del pecado, es que somos vulnerables o somos sensibles o débiles a todo lo que significa la tentación del mal. Y por eso no podríamos decir que somos malos, sino que la debilidad está hablando de una lucha que nosotros tenemos que vencer todos los días, o una lucha que hay que dar para poder vencer la obra misma del pecado a fuerza misma de la gracia. La primera lectura trae mucha sabiduría, y sobre todo cuando Pablo va a decirle a la comunidad de Roma que el pecado es la obra misma del maligno para separarnos de los planes de Dios, pero que el que decide aceptar a Cristo como Salvador en su corazón
vivirá y reinará con Él. Y así, mientras se experimente la debilidad, habrá un derroche de gracia para quien, entregando su vida a Cristo, procura caminar siempre en una obediencia que le lleva a tener parte en el reino de Dios. La palabra, pues, de este día tiene toda esa luz para que nosotros tengamos la esperanza de que en Cristo siempre vencemos, que en Cristo podemos ser fuertes, que es en Cristo Jesús donde estamos llamados a levantarnos de nuestras ruinas, opresiones, y aprender también a vivir una vida en el Señor y para Dios. La palabra de este día trae sobre todo a nuestro corazón una gran confianza, y es que si estoy unido al Señor, no le puedo dar poder al pecado, no le puedo dar poder a mis pensamientos, sino que en el Señor puedo vencer, ya que el estar con Cristo me exige un estado de gracia, o me da la oportunidad de tener una vida en la gracia. Y la gracia es todo lo bueno, noble y justo que puede suceder en nuestra vida. Por eso vendrá el Evangelio que nos regala la Iglesia para la Santa Misa a hablarnos de una manera muy parabólica. Jesús habla de cómo hay que vivir en una continua vigilancia con las lámparas encendidas. ¿Qué es vigilar con lámparas encendidas? Es aquel que sabe que tiene la luz que Dios le ha dado, que es la fe, y en esa luz aprende a estar viviendo de una manera atenta lo que es la propia vida, según el mismo Señor hoy nos lo indica. El que sabe que le van a pedir cuenta de las áreas de su vida o de su propia vida, que está compuesta por áreas, pues vigila y aprende a llevar siempre una vida en el Señor. La gracia nos viene por Cristo Jesús, y Él quiere que nosotros en la gracia aprendamos un camino de prudencia, un camino de sabiduría. La sabiduría viene a nosotros como un espíritu inteligente que nos instruye para que nos conozcamos por dentro de nosotros mismos y nos demos cuenta que en muchas áreas de nuestra vida tenemos que tener mayor luz y claridad, porque lo que se trata es de obedecer siempre al Señor y hacer su voluntad, y sobre todo ser sensatos cuando se trata de llevar una vida para dar testimonio que somos del Señor y no somos del mundo. Por eso el Evangelio, Jesús es muy claro, allí en donde nos estará señalando que lo más importante es aprender a vivir una vida con una conciencia de quien sabe que tiene que dar cuentas, porque somos solo administradores de las oportunidades que Dios nos da, y en el fondo de todo es Dios quien nos llama a vivir en Él y para Él. Que la gracia del Señor hoy nos asista, que sea el Señor quien nos dé su amor, su luz, y nos haga comprender su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.